Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre la prehistoria es una cómoda mentira. Nos han dicho que hace 12.000 años, al final de la última glaciación, la humanidad consistía en grupos nómadas de cazadores-recolectores, seres primitivos cuya máxima tecnología era una piedra afilada. Pero, ¿y si te dijera que bajo el suelo que pisas hoy existe una red de comunicación y transporte que desafía las leyes de la lógica arqueológica? Hablamos de miles de kilómetros de túneles estrechos, perfectamente tallados, que serpentean bajo Europa y se extienden hacia Asia. No son cuevas naturales, no son refugios medievales. Es una infraestructura global que ha permanecido en un silencio sepulcral durante milenios. Bienvenidos a una nueva revelación. Hoy, en Secretos del Pasado, vamos a descender a las profundidades para descubrir el verdadero Internet de la Edad de Piedra. Lo que la historia oficial oculta está a punto de salir a la luz. En las zonas rurales de Baviera y Austria, los granjeros llevan siglos susurrando sobre los Erdstall, literalmente estábulos de tierra, agujeros que aparecen de la nada en medio de campos de trigo, tragándose maquinaria y ganado. Durante generaciones, la Iglesia los llamó túneles de las hadas o pasajes de los gnomos, intentando ocultar una realidad mucho más técnica. Cuando la arqueología moderna, armada con escáneres láser, decidió entrar, se encontró con una pesadilla cronológica. Estos túneles no fueron excavados por campesinos con picos de madera. Presentan una ingeniería de precisión que data del 10.000 a.C. ¿Cómo es posible que una civilización supuestamente incapaz de construir una choza de ladrillos fuera capaz de perforar el granito con la precisión de un cirujano? Lo más inquietante de estos túneles no es su longitud, sino su diseño. Presentan los llamados Schlupf, orificios verticales u horizontales de apenas 40 centímetros de diámetro que conectan diferentes niveles. Para un ser humano moderno, atravesarlos es un acto de claustrofobia extrema. Sin embargo, los bordes de estos pasos están pulidos, como si miles de personas hubieran pasado por ellos durante siglos. Algunos ingenieros sugieren que estos orificios no eran para personas, sino para controlar el flujo de aire o crear un efecto de resonancia acústica. ¿Era el sonido una forma de comunicación subterránea? La acústica en estos túneles es tan perfecta que un susurro puede escucharse a cientos de metros de distancia. Una red de comunicación física y sonora que funcionaba mucho antes que el primer alfabeto. El doctor Heinrich Kusch, un eminente arqueólogo de la Universidad de Graz, ha mapeado más de 700 metros de estos túneles solo en una sección de Austria. Pero su teoría es la que ha hecho temblar a la academia. Él afirma que estos fragmentos son solo los nodos de una red continental. Se han encontrado segmentos idénticos en Escocia, en la costa de España y en las profundidades de Turquía. La similitud técnica es aterradora. El mismo tipo de bóveda, la misma técnica de excavación y la misma orientación magnética. Estamos ante la prueba de una civilización global que ante un cataclismo en la superficie decidió mover sus rutas logísticas bajo tierra. Un Internet de piedra que permitía el flujo de bienes e información, sin importar el clima o los depredadores del exterior. Muchos escépticos dicen que eran simples bodegas de grano, pero la geología los contradice. Muchos de estos túneles carecen de ventilación para almacenar materia orgánica, pero tienen sistemas de drenaje de agua altamente sofisticados. Si no eran bodegas, ¿qué eran? La disposición lineal de los Erdstall sugiere rutas de tránsito.
En un mundo donde la superficie estaba dominada por megafauna peligrosa o climas erráticos tras el impacto del Dryas reciente, el inframundo ofrecía una autopista segura. Imagina mensajeros recorriendo estas venas de la Tierra, conectando asentamientos distantes, en una época donde se supone que nadie se alejaba más de 20 kilómetros de su tribu. Mientras en Europa se excavaban estos túneles, en Turquía se levantaba Göbekli Tepe. Recientemente, excavaciones con georradar en 2025 han confirmado que bajo los famosos pilares, en forma de T, existen cámaras y túneles que se conectan con cuevas naturales a kilómetros de distancia. La conexión es clara. La humanidad de hace 12.000 años compartía un manual de ingeniería subterránea. ¿De dónde vino ese conocimiento? Es posible que los supervivientes de una era anterior, una civilización madre, entregaran estas técnicas a los humanos para asegurar su supervivencia. Lo que la historia oficial llama el inicio de la agricultura podría haber sido en realidad una reemergencia de humanos que vivieron siglos bajo tierra. No podemos ignorar la tradición oral. Los indios Hopi en Arizona hablan de sus ancestros que sobrevivieron a una purificación de fuego, refugiándose bajo tierra con los hombres hormiga. En el Tíbet, las leyendas de Agartha hablan de una red de túneles que rodea el globo. ¿Es casualidad que culturas separadas por océanos compartan la misma historia sobre un refugio subterráneo tecnológico? Los Herstal son la evidencia física de que estos mitos no son fantasía, sino crónicas históricas de una era en la que el cielo se volvió un enemigo y el suelo se convirtió en nuestro único hogar. A principios de 2025, un equipo de investigación independiente utilizó sensores cuánticos en los Alpes y descubrió algo que la prensa ignoró. Grandes cámaras huecas a 500 metros de profundidad que no corresponden a ninguna formación geológica conocida. Estas cámaras están conectadas por túneles de tipo Herstal, pero a una escala monumental. Cuando se intentó organizar una expedición oficial, el área fue declarada zona de riesgo geológico y se prohibió el acceso. ¿Por qué el miedo a explorar lo que hay debajo? ¿Acaso estas redes siguen activas de alguna forma? ¿O guardan tecnología que no estamos listos para comprender? Al analizar las paredes de los túneles más profundos mediante petrografía, se ha descubierto un fenómeno inquietante: vitrificación. La superficie de la piedra ha sido fundida hasta convertirse en vidrio. Para lograr esto, hace 12.000 años, se necesitarían temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius. Ni el fuego de madera ni las herramientas de piedra pueden hacer eso. Esto sugiere el uso de herramientas térmicas o tecnología de plasma. Si esto suena a ciencia ficción, es porque hemos subestimado sistemáticamente la capacidad de nuestros ancestros. O quizás las herramientas no eran de ellos. Algunos investigadores sugieren que estos túneles eran aceleradores de conciencia. La frecuencia de resonancia en muchos Herstal es de 110 hercios, la misma frecuencia que, según la neurociencia, induce un estado de trance en el cerebro humano. ¿Eran estos túneles una forma de red neuronal física? Quizás el Internet no era de datos, sino de estados mentales, donde los iniciados viajaban por los túneles para alcanzar una conexión espiritual global. Un sistema operativo para la mente humana, construido en roca sólida. ¿Por qué no ves esto en los libros escolares? La arqueología oficial sufre de lo que llamamos sesgo de confirmación. Si un hallazgo no encaja en la línea de tiempo lineal, donde cada vez somos más inteligentes, el hallazgo se ignora.
Instituciones masivas han clasificado los Erdstall como bodegas medievales, a pesar de que las pruebas de carbono, 14, en los sedimentos más profundos, dicen lo contrario. Existe una resistencia activa a admitir que fuimos grandes antes de ser primitivos. Hoy, nuestros datos viajan por cables de fibra óptica bajo el océano. Mañana, ante una tormenta solar masiva o un cambio climático extremo, podríamos vernos obligados a regresar a la piedra. Los túneles de 12.000 años son un recordatorio y una advertencia. Son el testamento de una humanidad que no se rindió, que excavó su camino hacia la supervivencia cuando el mundo exterior colapsó. ¿Fueron estos túneles el refugio de una civilización olvidada o la infraestructura de una tecnología que aún no entendemos? La evidencia está bajo tus pies, esperando a ser escuchada. Deja tu teoría en los comentarios. ¿Quiénes eran los constructores originales? Los leeré todos en busca de la próxima pista. Si esta revelación ha expandido tu mente, suscríbete y activa la campana. Porque aquí, la verdad no se entierra, se descubre. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la historia. Recuerda, lo que la historia oficial oculta, nosotros lo revelamos. Nos vemos en el próximo secreto del pasado.